y estaba viendo también las declaraciones de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Oye, ¿en qué mundo viven estos? Hace unas semanas la presidenta fue reconocida como la quinta mujer más poderosa del mundo. La quinta mujer con más respaldo. Ha sido reconocida no solamente en México por aquellos que respaldamos el proceso de transformación, sino por publicaciones respetadas por estos personajes que ahora hablan de que la imagen de México es un desastre y una vergüenza. Creo que Ceci tiene esas declaraciones de Alito Moreno que no van de la mano con la realidad. Por eso te digo, se me hace que se comparten el gallo, tanto como Loret, como Alito Moreno. Además, el que no tiene vergüenza es Alito. ¿A qué horas el desafuero de Alito, señores diputados? Urge por lo menos que sienta el rigor. Vea y escuche. La imagen de México da pena y vergüenza a nivel internacional. Y es claro que sin Estado de Derecho no hay confianza y no hay inversión. Y sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento a la gente y a las familias mexicanas no les va bien. Por ello, en los gobiernos del PRI siempre hubo confianza. En los gobiernos del PRI estaba la seriedad, el respeto, pero sobre todo la garantía de la buena relación con todas las naciones y principalmente había confianza en México del gobierno de los Estados Unidos y de nuestras naciones vecinas. El gobierno de Estados Unidos tiene puesta la mirada en México porque saben que estos cínicos y corruptos de Morena tienen un pacto directo con el crimen organizado. Te digo, ¿de qué está fumando? ¿De cuál está fumando, Alito? Oye, ¿por qué le arrestaron a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas? ¿Por qué estuvo en el bote Mario Villanueva? ¿Por qué está en el bote Roberto Borge o Javier Duarte o Roberto Sandoval, el exgobernador priista de Nayarit? Seguramente por blancas palomitas. Y también, exacto, el caso de César Duarte allá en Chihuahua. Así que, ¿de qué habla Alito Moreno? Y pareciera, insisto, que les da gusto cuando dicen que México da pena, que la imagen de México da vergüenza. Pues yo le tengo otros datos a Alito Moreno, mi querido Paco. No, Vicente, mira, primero nada más, él dice que había confianza en los gobiernos del PRI, entonces yo me pregunto, ¿por qué perdieron en 1988 el fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari? Fue escandaloso. ¿Por qué perdieron en 2000? ¿Por qué perdieron en 2018? Es decir, no hay una lógica en lo que dice, pero además de eso, Alito es un hombre desesperado, Vicente. No lo digo yo, se ha documentado ampliamente. El narcotráfico en este país lo han controlado históricamente los presidentes que salieron de las filas priistas. Enrique Peña Nieto, para empezar, Carlos Salinas de Gortari, que son los recientes, Ernesto Zedillo, Ponce de León, y lo controlaron los presidentes del PAN. Ya hablábamos de Vicente Fox, de Felipe Calderón. Lo hemos documentado ampliamente. Vicente, el narcotráfico siempre fue un negocio de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas. No tendría por qué cambiar ahora. Lo que están desesperados es eso, porque antes lo controlaban desde la presidencia de la República, Vicente, pero Alejandro Moreno Cárdenas no solo es que sea desconocedor de la historia, Vicente, es que está desesperado. Si hay un personaje desesperado en este país, Vicente, necesariamente es Alejandro Moreno Cárdenas. Mira, desde que tomó posesión en 2019 del PRI,
el PRI ha perdido el 80% de su militancia, Vicente. Controla hoy solo 2 gubernaturas. El partido hegemónico atraviesa, o una vez hegemónico, atraviesa por derrotas electorales, fracturas internas y una pérdida de confianza de toda la sociedad mexicana. Por lo menos hoy hay todas las encuestas serias alertan que el 80% de la población de este país nunca votarían por el Partido Revolucionario Institucional. Es difícil entender ciertamente el desarrollo de este país sin el Partido Revolucionario Institucional, pero también hay que recordar que en el siglo XX el PRI ganó todas las elecciones presidenciales, mantenía y mantuvo la mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados, pero a pesar de ser partido hegemónico, se hacía fraude a sí mismo. Así que hoy con Alejandro Moreno Cárdenas atraviesa una de sus crisis más severas, más serias. No tienen, los priistas no tienen hoy un argumento de identidad. Alejandro Moreno Cárdenas no tienen un personaje que tenga el peso político para enfrentar a Morena, más allá de que él se sienta candidato presidencial. La crisis ha permeado por todo el PRI en todo el país. De 6 millones de militantes que tenía en 2019, hoy debe tener mucho menos de 1 millón de militantes en todo el país. Así que Ceci, me imagino que no ha llegado Jaime Hernández, no han llegado Norman Perl tampoco, pero solo discúlpeme, estoy esperando que lleguen Jaime Hernández y Norman Perl, pero en 2023 todavía, de acuerdo con informes del Instituto Nacional Electoral, el PRI era el segundo partido con la mayor militancia nacional. Hoy el PRI está perdido y la reforma electoral prácticamente los está volviendo locos a todos. Por eso están desesperados, por eso hablan de un narcogobierno, de un narcopartido, no solo se ha sumado Alito a esta lucha por mantener privilegios, por mantener todo, sino, por ejemplo, ¿qué tal si vemos a Alito? Creo que teníamos el video 15 hablando sobre el fraude, sobre la reforma electoral, Ceci. Que se escuche fuerte y lejos esa terrible propuesta de reforma electoral. No es una reforma, es una trampa, es una farsa, es una vil mentira. Es la ley Maduro como lo hicieron en Venezuela. Es el intento del gobierno de controlar las elecciones, de desaparecer a la oposición y de perpetuarse en el poder. Sí, compañeros, como lo hicieron en Cuba, como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua. Por eso a estos cínicos y corruptos de Morena les debemos de demostrar de qué estamos hechos los priistas. Y hay que decirles que jamás van a someter al PRI, jamás van a doblar al PRI, porque aquí estamos los priistas orgullosos de nuestra historia, de lo que construimos, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, porque ese es el PRI. El PRI es el pueblo hecho partido. El PRI es el partido que México necesita. Está Ceci como fuera de sus cabales, pero no solo Alito, pero déjenme decir, eso, Ceci, justamente el partido que México necesita, solo hay que recordar que ¿qué está en juego? Primero,
las plurinominales. Ya se le olvidó a Alejandro Moreno Cárdenas que cuando fuimos a votar en las elecciones de 2024, uno de los puntos primeros en la agenda de la hoy presidenta o entonces candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la reforma electoral. Y eso incluía que la desaparición de los plurinominales. Yo entiendo que no van a desaparecer, pero entiendo también que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el equipo que trabaja en esa reforma electoral pueden hacer lo que hicieron en la Ciudad de México. Es decir, que las plurinominales se luchen también a través del voto, que no desaparezcan. Bueno, sí, por lo menos la mitad sí tiene que desaparecer. 200 diputados de plurinominales son muchos, es mucho dinero. Entonces, lo que pueden hacer es que entren a una especie de primera minoría, así que los candidatos que luchen por el voto y pierdan, entren a una especie de repechaje. Yo estoy convencido que eso van a ser una especie de repechaje, es decir, ahí en los principales o los candidatos de oposición que más votos obtengan, esos son los que van a entrar plurinominales, pero es a partir de su lucha por el voto de los ciudadanos, y eso es interesante. No sé si eso van a hacer, solo estoy planteando lo que vi en la Ciudad de México que hicieron con su reforma electoral, así que supongo que eso van a hacer. El segundo, el dinero para los partidos, y aquí lo hemos comentado con Jaime Hernández, con Norman Pearl, con Vicente Serrano. Es una locura el dineral que se entrega a los partidos políticos. Bueno, primero, Ceci, tenemos esta foto, fíjate, Ceci, de los plurinominales, que son una vergüenza. Creo que la podemos pasar al aire, ¿cierto? Antes de que lleguen Jaime y Norman. Pero esa foto es bien interesante, que nos muestra quiénes son los impresentables plurinominales, que son... ¿Ya está lista, Ceci, la foto? Sí. Bueno, mientras está lista, nada más vean los personajes impresentables, todos plurinominales. No hay alguien en esa lista, ninguno. Marco Cortés Mendoza, Ricardo Anaya Cortés, Enrique Vargas del Villar, del Estado de México, que es un golpeador, un abusador, senadores, Rubén Moreira, Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera. Es una locura lo de las plurinominales, ¿sí? Es la pura, como dice la partidocracia, que ha abusado. Pero, además de eso, yo les comentaba, es ser un partido político de oposición en este país es verdaderamente una vergüenza. Y es ser millonario. En 2025, el PRI tuvo que nada más gobierna 2 estados, tuvo un presupuesto y que no ganó ninguna diputación federal. Ninguna. Todo lo que tiene lo tiene de representación proporcional de senadores, y creo que ganó 1 en coalición, pero recibió el PRI un presupuesto de 1,013 millones de pesos, solo por abajo de Morena, que ganó prácticamente todo el Congreso de la Unión. El PAN recibió un presupuesto de 1,331 millones de pesos. Así que ser partido de oposición es un gran negocio. El PRI no solo ha perdido militancia, no solo ha perdido credibilidad, el PRI está en una crisis tremenda, y por eso la desesperación de mantener plurinominales. Si no hay plurinominales de la forma que que hay ahora, el PRI no va a tener nada. Dirigentes como Alejandro Moreno Cárdenas, como Kenia López Rabadán, Jorge Romero Herrera, jamás llegarían a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Por eso están desesperados. En su momento, en el gobierno de José López Portillo, las plurinominales tenían una razón de ser. ¿Por qué? Porque verdaderamente el PRI
el PRI ganaba todo con fraude, por orden presidencial ganaba todo. Sí que las diputaciones y las senadurías después, primero fueron las diputaciones de representación proporcional, tenían un sentido. Hoy se han convertido en un gran negocio, están prostituidas. Así que, y por eso los tiene desesperados. De esos, por ejemplo, 1,013 millones que recibió el PRI, no tiene que darle cuentas a nadie, pero estamos hablando del presupuesto federal, pero en cada entidad también reciben presupuesto que les destina cada gobierno estatal, incluido el de la Ciudad de México. Así que los partidos de oposición son un gran negocio o un mega negocio, y por eso están desesperados, incluidos, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, que fue una de los artífices del fraude de 2006 para imponer a Felipe, que era su pariente político, Felipe Calderón Hinojosa. Creo que tenemos un